obligaciones y desde muchos años atrás han sido presunción para que la autoridad se interese por los contribuyentes, para que le esté diciendo que tiene evasiones, para que le esté invitando o obligando prácticamente a hacer reportes y a hacer hasta pago de impuestos. Y antes no existían los esquemas reportables, pero existían, obviamente, ese tipo de actos. Y existían también regulaciones que nos obligaban a informarlos, a transparentarlos, a registrarlos y que de por sí ya eran riesgosas. Entonces, sí, hay una adición en el cumplimiento de las obligaciones si yo caigo exactamente en estos dos supuestos, porque voy a tener que informar, porque tal vez la persona que tuvo la idea de decirme qué hacer para tener un beneficio fiscal tendrá también que informar, tendrá hasta que registrarse y desde luego que la mira de la autoridad va a estar más pendiente de nosotros. Pero eso no quiere decir que forzosamente estemos obligados a cumplir con los esquemas reportables. Y a final de cuentas, ¿qué va a ser el esquema reportable entonces? Pues las acciones que precisamente la ley nos dicen respecto a que los que crean esas ideas para lograr los beneficios fiscales se registren y que esa idea de qué hacer y el informe sobre qué se logra, pues también se reporte. En ese contexto, habemos muchos contribuyentes que no vamos a tener que cumplir con ese requisito de registrarnos o de informar. Pero desde luego que vamos a estar en alguno de los supuestos que están en esos 14 fracciones y en muchos más que no están y que son similares y son precisamente interés de la autoridad. Y también, sobre todo si estamos aprendiendo de leyes y estamos haciendo lo correcto, pues vamos a tener beneficios fiscales, porque incluso es una de las obligaciones el cuidar la economía de las actividades, el controlar los costos, el planear nuestras actividades también. Y eso normalmente conlleva un beneficio financiero y en gran parte un beneficio fiscal. Y eso no quiere decir que sea incorrecto. Pero sí, si lo interpretamos en forma, pues, completa o en el contexto completo, a la autoridad le puede parecer que como que sí es algo que debería de revisar. O si todavía peor, le unimos el criterio que muchas veces tiene la autoridad, porque así le indicaron que lo debe tener, pues no es solamente algo que tienen que cuidar, sino es algo que tienen que revisar porque es muy posible que estamos perjudicando a la propia autoridad. Y vuelvo otra vez, eso no significa que sea cierto, eso no significa que tenga yo que cumplir con los esquemas reportables, solo significa que debo de estar conscientes de lo que haga en los casos que se parezca, se relacione, o sea, de estos puntos que nos está manejando el artículo 199, pues tendré que ser más cuidadoso y estar más prevenido porque va a ser más posible que me revisen, que me objeten, que me investiguen. Entonces tendré que ser más ordenado para estar preparado para ese tipo de instancias de la autoridad. Pero es muy importante entender que pues de pronto pues hay ideas que se implementan para disminuir efectivamente esa carga tributaria o lo que el fisco le llama para lograr el beneficio fiscal. Algunos, pues hasta se comentan como receta de cocina. Todo mundo los adopta, muchas personas los publicitan como una estrategia para poder, pues, disminuir los impuestos, las contribuciones en general. Pero no están hechos porque les sirvan exactamente a un perfil de persona, sino que les sirven a todos. Ese tipo de ideas se le ha llamado esquemas reportables generalizados. Es decir, es una serie
de recomendaciones, de actividades que tienen por el objetivo obtener un beneficio fiscal, pero que no fueron hechas para una persona en particular, tomando en cuenta sus características. Fueron hechas para que cualquiera los use. Sin embargo, hay algunos otros que obviamente por las características de la empresa fueron hechos un trajecito a la medida. Esos otros se van a llamar no esquemas ya generalizados, pero van a seguir siendo esquemas reportables en muchos casos. Sin embargo, puede ser que haya esquemas generalizados o no, pero que no forzosamente sean reportables. Y puede haber beneficios fiscales, como les decía hace un momento, que no forzosamente sean esquemas ni reportables generalizados ni no generalizados. Y el que tiene la idea, el que da el comentario de que se implemente ese ahorro, tal vez ustedes, tal vez un amigo, tal vez alguien que leyó un artículo, tal vez alguien que esté en Hacienda o cerca de algún político escuchando lo que van a implementar, o cualquier otra persona que externe una opinión que alguien crea que le va a servir, la aplique y de veras le ahorre alguna contribución, pues esas personas resulta que también son interesantes para la autoridad. Son lo que le llaman ahora asesores fiscales. Antes decíamos asesor fiscal, es una persona que recomienda cuál es el mejor camino, las conductas correctas, que va cuidando mi cumplimiento de obligaciones. Pues lo sigue haciendo ahorita, solamente que pues le está dando un contexto diferente el punto de los esquemas reportables. Porque aunque nos dice claramente la ley, no, espérate, no te angusties, yo te pido información, pero no porque tú estés mal. Eso es aparte, yo te la estoy pidiendo porque la necesito. Y te estoy pidiendo que la persona que se le ocurrió la idea, pues venga y avise que se le ocurrió la idea. Pero tampoco es nada malo, solamente quiero saber a quién se le ocurrió la idea. Tienen estas personas que no importa qué profesión tenga, que hacer un trámite de registro ante la autoridad hacendaria diciendo qué se les ocurrió, qué recomendaron y por qué lo recomendaron y sobre todo proyectar qué beneficio le va a traer a la empresa. Es una obligación sin importar el tipo de profesión, que si nos dedicamos a algo de dar asesoría relacionada con los puntos que vamos a analizar, las 14 fracciones del artículo 119, sepamos que nos debemos de registrar. Oye, si yo doy asesoría de ese tipo, pero no caigo en esos 14 puntos, o bien no se obtiene un beneficio fiscal, o bien estoy en una excepción, pues sigue siendo asesor fiscal. Solo que no hay la obligación de que registres tu idea. No hay la obligación de que la empresa que implementó esa idea reporte. Pero sigue siendo un esquema reportable. Oyes, ¿y si sí me parezco? ¿Y si obtuvo un buen beneficio fiscal? Pero si tú no estás dentro de esos parámetros que marca la autoridad, no tienes que reportar nada. Bueno, no en esta forma. Claro que tienes que reportar a través de la contabilidad las declaraciones y cualquier informe que te solicite la autoridad a través de los FDIs y muchos puntos más. No importa si eres mexicanito o residente en México o eres residente en el extranjero, si das los comentarios o las asesorías a través de tu persona moral, sea extranjera o no, o los das en forma directa. Lo importante es el objetivo de darlos. ¿Con qué objetivo los diste? Pues con que la persona ahorre contribuciones. En principio parece un esquema reportable. Y si además se relaciona con esas 14 fracciones que vimos, no parece, es un esquema reportable, que a veces se tiene que reportar
y a veces no se tiene que reportar. Ahora, puede ser que se te hubiera ocurrido a ti solito la idea, o puede ser que se le haya ocurrido a varias personas. En caso de que sean varios, todos tienen que cumplir también con revelar, registrarse y revelar esa idea. Pero tal vez no lo quieren hacer y lo puede hacer entonces el contribuyente que se benefició de la idea. Pero tal vez alguno de ellos o el contribuyente que se benefició sí lo comentó, sí lo reportó, pero lo que dijo tú no estás de acuerdo. Consideras que está impreciso o incluso incorrecto o hasta que te afecta. Siempre tendrás la posibilidad, pues, de también externar tu opinión para que se analice qué es lo que podría ser verdad. Entonces, los asesores pueden ser personas físicas o morales. Los que reciben esa asesoría pueden ser personas físicas o morales. Lo que no seguramente puede ser, o en casos sí y en casos no, es que sean esquemas reportables y se tenga un beneficio fiscal. Así es que es muy importante saber sí que tenemos la obligación de informar cuando tengamos, pues, ese beneficio, esa ganancia. Pero también es muy importante entender que tal vez no lo tengamos que hacer o que tal vez ya lo estamos haciendo y nos estamos dando cuenta. En muchos casos, cuando nos dicen es que tienes que dar información de tu cliente, pues lo primero es que decimos, no puedo. Mi código de ética me lo impide. Aunque sabemos perfectamente que en un juicio, si hay un mandato de autoridad, tengo que decir lo que sé. Bueno, pues parecido. Aquí también hay un mandato de autoridad y también tengo que externar lo que me pide. Lo único que nos dice la disposición es, no te preocupes, yo te estoy preguntando. Si tú lo hiciste bien, qué bueno. Si lo hiciste mal, pues piénsale. Pero yo no estoy juzgando lo que estás haciendo. Pero la verdad es que ese es el siguiente paso. O sea, si yo te estoy explicando qué hago, pues fácilmente después vas a querer revisar por qué lo hago, cómo lo hago y tratar hasta ver de qué forma bloqueas que lo haga para que no tenga ese beneficio. Entonces, puede ser que todas estas disposiciones vayan hacia precisamente que veamos, pues, el riesgo que implica, pues, hacer operaciones que la autoridad no le gustan o que tienen la mira porque hay la presunción de que sea lo incorrecto. Y les decía yo que la aplicación de los esquemas reportables ya viene de años. Obviamente no con ese nombrecito, pero ya viene de años. Y hay una serie de tesis en donde pues personas que se vieron afectadas por esas implementaciones, por esos criterios, pues promovieron una defensa. Y normalmente pues sacan algo positivo de ello. Y entonces pues resulta que esa información nos dice una tesis, tú tienes la obligación de darla. No se va a considerar que estás afectando a tu cliente por andar diciendo cosas, cosas pues confidenciales, porque estás obligado por una autoridad que esté haciendo la revisión al respecto. Sin embargo, a veces eso no nos queda muy claro y pensamos que el que nos revisen implica siempre diferencias. No es cierto, sin embargo, es posible que sí, porque si somos, pues, descuidados, pues va a haber diferencias, va a haber errores, va a haber malos registros y dice el fisco, hay simulación, evasión y se están valiendo, pues, de una serie de posibilidades nada más para hacerlo incorrecto. Así es que seamos muy cuidadosos. No implica, incluso, que si tenemos que reportar, seamos delincuentes. No implica que estemos haciendo algo mal, aunque hay muchas presunciones respecto a diferentes situaciones que ya de por sí la autoridad sabe que no es cierto que en un momento dado no estemos haciendo las cosas incorrectas, sino que las estamos disfrazando, las estamos llevando a un contribuyente diferente y aparentemente nosotros estamos bien. Bueno, pues la Suprema Corte básicamente dice que tienen